Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Pues nos vamos a entrar en el mundo de Baal. Baal. Una deidad antigua que ha generado muchísima controversia y también fascinación a lo largo de la historia. Una figura envuelta en un halo de misterio y con una historia que se extiende por milenios. Para esta inmersión hemos consultado muchísimas fuentes, textos antiguos, la Biblia hebrea, incluso interpretaciones modernas. Ajá. Y lo que descubrimos es que Baal es mucho más que una simple figura demoníaca, como a veces se le retrata. Claro, para comprender realmente a Baal, primero debemos entender el significado de su nombre. De su nombre. Así es, no se trata del nombre de una deidad específica. Entonces Baal no era un nombre propio. Exactamente, era más bien un título como señor o amo en las lenguas semíticas, un título que se le daba a varias deidades. Interesante, o sea que podríamos decir que Baal era como un rango divino. Precisamente un rango asociado a dioses que controlaban las tormentas, la fertilidad y ejercían autoridad, por ejemplo, el señor de los dioses o el jinete de las nubes. Ambos eran títulos relacionados con Baal. Entiendo, eran títulos que evocaban poder y dominio sobre la naturaleza. ¿Y podrías contarnos sobre algún dios en particular que haya ostentado el título de Baal? Por supuesto, un ejemplo importante es Adar, el dios de la tormenta. Su poder era tal que se consideraba que su nombre real era demasiado sagrado para pronunciarlo, por lo que se utilizaba Baal como sustituto. Es como si el nombre real de Adar tuviera una fuerza mágica. Me recuerda un poco a Voldemort en Harry Potter, el que no debe ser nombrado. Una excelente comparación, al igual que con Voldemort, la omisión del nombre real denota un profundo respeto y temor hacia la deidad. Y hablando de poder, no podemos olvidar la épica batalla entre Baal y Yam, el dios del mar. Una batalla que seguramente tenía un significado mucho más profundo que una simple disputa territorial. ¿Podrías explicarnos el simbolismo detrás de este enfrentamiento? Por supuesto, el conflicto entre Baal y Yam representa la eterna lucha entre el orden y el caos. Un tema recurrente en las mitologías antiguas, Baal, el dios de la tormenta, que trae la lluvia y fertiliza la tierra, se enfrenta a Yam, el dios del mar, que representa la fuerza impredecible e indomable de la naturaleza. Ya veo, es una lucha por el equilibrio. Podríamos decir que la victoria de Baal sobre Yam simboliza la capacidad de la humanidad para controlar las fuerzas de la naturaleza y asegurar su propia supervivencia. Exactamente, para las sociedades agrícolas del antiguo cercano oriente, la lluvia era esencial para la vida. Baal, al vencer a Yam, aseguraba la estabilidad, la fertilidad de la tierra y la prosperidad de las cosechas. Eso nos dice mucho sobre la importancia que Baal tenía para las personas que lo adoraban. Era un dios vital para su subsistencia. Sin duda, Baal era una deidad que les brindaba seguridad y sustento. Y hablando de ciclos vitales, no podemos dejar de mencionar el mito de la muerte y resurrección de Baal. Un tema que parece resonar en muchas culturas y religiones. ¿Qué nos dice la historia de la muerte y resurrección de Baal? Es un mito fascinante que nos habla sobre la naturaleza cíclica de la vida. Baal desciende al inframundo donde Meta, el dios de la muerte, lo mata. Sin embargo, su hermana Anat lo rescata y lo devuelve a la vida. Es un paralelismo claro con el ciclo de las estaciones, con la tierra que muere en invierno para renacer en primavera. Sin duda, este ciclo de vida, muerte y renacimiento es un tema universal en la mitología y nos habla de la eterna renovación de la naturaleza y la esperanza en la vida que siempre se renueva. Es increíble cómo una figura tan antigua puede contener tantos niveles de significado, y Baal no se limitó a una sola región. ¿Cómo se extendió su culto? Los fenicios, grandes navegantes y comerciantes, jugaron un papel fundamental en la expansión del culto a Baal. A través de sus extensas redes comerciales, introdujeron a Baal en diversas culturas del Mediterráneo. Es decir, que Baal viajó a través del mar y la tierra. ¿Y qué ocurrió cuando el culto a Baal se encontró con otras culturas? Se produjo una mezcla de creencias. Exacto. Se dio un proceso conocido como sincretismo, donde Baal se fusionó con deidades locales. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de este sincretismo? Por supuesto, en Cartago, por ejemplo, Baal Hamon se asoció con Saturno, el dios romano de la agricultura, y la cosecha. Cada cultura adaptaba a Baal a sus propias creencias y tradiciones. Entonces Baal no era un dios estático, sino que iba evolucionando a medida que se integraba en nuevos contextos culturales. Precisamente, y esta capacidad de adaptación es una de las razones por las que su figura ha perdurado a lo largo de la historia. Es una historia fascinante, sin embargo sabemos que el culto a Baal no estuvo exento de controversia. ¿Qué ocurrió con la llegada del monoteísmo? Con el auge del monoteísmo, principalmente con la expansión del judaísmo, surgió un conflicto inevitable con las creencias politeístas como la adoración a Baal. Se podría decir que Baal pasó de ser una deidad venerada a una figura rechazada y demonizada. En efecto, en las tradiciones judía y cristiana, Baal se convirtió en un símbolo de la idolatría de la adoración a falsos dioses. Es un cambio radical en la percepción de esta deidad.
Y este conflicto entre Baal y el Dios único del monoteísmo nos lleva a uno de los episodios más dramáticos de la Biblia hebrea, el enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal. Un episodio clave que marca un punto de inflexión en la historia de la religión, pero antes de adentrarnos en esta historia, creo que es un buen momento para hacer una pausa. Estoy de acuerdo, hemos recorrido un largo camino desde el antiguo Cercano Oriente hasta la expansión del culto a Baal por el Mediterráneo. Hemos visto cómo su figura ha evolucionado desde ser un título de poder hasta convertirse en una deidad asociada a las fuerzas de la naturaleza, la fertilidad y el ciclo de la vida. Y cómo con la llegada del monoteísmo se transformó en una figura demonizada. En la siguiente parte de nuestra inmersión exploraremos este conflicto entre Baal y Yahvé con mayor detalle. Y descubriremos cómo esta guerra antigua ha seguido resonando a través de los siglos hasta llegar a nuestros días. Retomamos nuestra inmersión en el mundo de Baal, una figura que, como vimos, ha generado fascinación y controversia a lo largo de la historia. Nos quedamos justo en el punto del choque entre Baal y Yahvé en la Biblia hebrea. Ajá. Podríamos ahondar un poco más en este conflicto. Claro que sí, el relato bíblico del enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal que encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, es un momento clave en la historia del monoteísmo. Una batalla simbólica entre dos dioses, dos religiones, dos visiones del mundo. Exactamente, el profeta Elías, ferviente seguidor de Yahvé, desafía a los profetas de Baal a una prueba para demostrar cuál de los dos dioses es el verdadero. Sí. Cada uno debe preparar un altar e invocar a su Dios para que consuma el sacrificio con fuego. Una prueba de fuego, en el sentido literal. ¿Y qué sucede? Cuéntanos más sobre este enfrentamiento. Los profetas de Baal claman a su Dios durante horas bajo el sol abrasador, pero no hay respuesta. Baal permanece en silencio. Elías, en cambio, con una simple oración a Yahvé, hace que descienda un fuego celestial que consume el sacrificio en un instante. Una victoria aplastante para Yahvé. ¿Qué implicaciones tuvo este episodio en el contexto de la lucha entre el monoteísmo y el politeísmo? Marca un punto de inflexión en la historia de Elías y los profetas de Baal. No solo busca demostrar el poder de Yahvé sobre Baal, sino que también refuerza la idea de que solo hay un Dios verdadero, un Dios único y universal. Un solo Dios, una sola verdad. A partir de este momento, la imagen de Baal comienza a cambiar drásticamente, ¿no? Así es, Baal, que antes era venerado como un Dios poderoso, empieza a ser demonizado en las tradiciones judía y cristiana, se convierte en un símbolo de la idolatría, de la adoración a dioses falsos, de todo aquello que se opone al Dios único. Es una transformación radical. Baal pasa de ser un dios de la tormenta y la fertilidad a una figura asociada al mal, a la oscuridad. Y esta imagen negativa perdura en la tradición occidental durante siglos, influyendo en la forma en que se percibe a Baal hasta nuestros días. Sin embargo, a pesar de esta demonización, Baal no desaparece por completo de la cultura. Su historia sigue resonando incluso en la actualidad. ¿Cómo ha evolucionado la imagen de Baal en la era moderna? Es fascinante cómo una figura tan antigua puede seguir siendo relevante en el mundo moderno. Baal ha encontrado una nueva vida en la literatura, el cine, los videojuegos e incluso en el arte contemporáneo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de esta presencia de Baal en la cultura moderna? Por supuesto, en la literatura encontramos referencias a Baal en obras de autores como William Blake John Milton o H.P. Lovecraft. En el cine, la figura de Baal ha inspirado personajes en películas de terror y fantasía. Y en los videojuegos, Baal a menudo aparece como un jefe final, un enemigo formidable que representa el caos y la destrucción. Es interesante cómo Baal ha pasado de ser una deidad agrícola a una figura que representa el caos y la oscuridad en la cultura popular. ¿Qué nos dice esto sobre la evolución de los mitos y su capacidad para adaptarse a nuevos contextos? Los mitos son como espejos que reflejan las preocupaciones, los miedos y las aspiraciones de la sociedad en cada época. La figura de Baal, con su historia de poder, conflicto, muerte y resurrección, encarna temas universales que siguen resonando en el corazón humano: la lucha entre el orden y el caos, la fuerza de la naturaleza, el ciclo de la vida y la muerte. Es decir, que Baal, a pesar de ser una figura antigua, sigue hablándonos de nuestra propia condición humana, en nuestras luchas internas y de nuestra relación con el mundo que nos rodea. Precisamente, y es esta capacidad de conectar con temas universales lo que le ha permitido a Baal trascender las barreras del tiempo y la cultura. Es increíble cómo una figura que comenzó como un dios local en el antiguo Cercano Oriente ha llegado a tener una presencia tan global en la cultura, y a pesar de los intentos de demonizarlo, de borrarlo de la historia, Baal sigue aquí presente en nuestro imaginario colectivo. Su historia nos recuerda que las ideas, los mitos, las creencias tienen una fuerza que puede trascender el tiempo y las fronteras culturales. Baal en todas sus facetas sigue desafiando nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Y hablando de comprender el mundo, ¿qué podemos concluir sobre Baal después de esta inmersión profunda? ¿Qué nos enseña esta figura sobre la evolución de las creencias y la complejidad de la experiencia humana?
Baal nos enseña que la percepción de lo divino puede cambiar drásticamente a lo largo del tiempo y a través de diferentes culturas lo que en un momento se veneraba como una fuente de vida y fertilidad puede ser demonizado y rechazado en otra época. Es decir, que no existe una única verdad, una única interpretación de lo divino. Las creencias evolucionan y se transforman en función del contexto histórico y social. Exactamente, la historia de Baal es un reflejo de la evolución de las creencias humanas de la lucha entre diferentes sistemas de valores y a pesar de los intentos de borrarlo de la memoria, Baal ha demostrado una resistencia notable resurgiendo en formas inesperadas. Su presencia en la cultura moderna nos dice mucho sobre nuestra fascinación por los arquetipos, por las historias que exploran temas universales, el poder, el caos, la rebelión, la lucha contra el destino, la eterna batalla entre el bien y el mal. Temas que siguen resonando en el corazón humano y que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Baal, en todas sus facetas, nos invita a cuestionar nuestras certezas, a explorar las diferentes perspectivas, a reconocer la complejidad de la historia y de la experiencia humana. Y con esa reflexión final, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo de Baal, una inmersión que nos ha llevado desde los templos de la antigua Canaán hasta las pantallas de nuestros dispositivos modernos. Esperamos que este viaje les haya brindado nuevas perspectivas, nuevas preguntas, una nueva apreciación por la riqueza y la complejidad de la historia y la mitología. Gracias por acompañarnos en esta fascinante aventura. Sigan explorando, sigan cuestionando, están buscando respuestas. Hasta la próxima. Un falla viaje hemos hecho a través de milenios explorando la historia de Baal. Sí, una figura tan compleja como fascinante. Desde su origen, como un título que denotaba poder y autoridad, hasta su transformación en una figura demonizada. Ajá. Y su resurgimiento en la cultura moderna, un viaje lleno de revelaciones sorprendentes, la verdad. Sin duda, ¿Qué podemos concluir sobre Baal después de esta inversión profunda? pues Baal nos enseña que la percepción de lo divino puede cambiar drásticamente a lo largo del tiempo y a través de las diferentes culturas. Lo que en un momento se veneraba como una fuente de vida y fertilidad puede ser demonizado y rechazado en otra época. Claro. La historia de Baal es un reflejo de la evolución de las creencias humanas de la lucha entre diferentes sistemas de valores. Y a pesar de los intentos de borrarlo de la memoria, Baal ha demostrado una resistencia notable resurgiendo en formas inesperadas. Es cierto, su presencia en la cultura moderna nos dice mucho sobre nuestra fascinación por los arquetipos, por las historias que exploran temas universales. Exacto. El poder, el caos, la rebelión, la lucha contra el destino, la eterna batalla entre el bien y el mal. Temas que siguen resonando en el corazón humano y que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Baal, en todas sus facetas, nos invita a cuestionar nuestras certezas, a explorar las diferentes perspectivas, a reconocer la complejidad de la historia y de la experiencia humana. Baal en definitiva nos confronta con lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Totalmente de acuerdo. Y con esa reflexión final, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo de Baal. Una inmersión que nos ha llevado desde los templos de la antigua Canaán hasta las pantallas de nuestros dispositivos modernos. Esperamos que este viaje les haya brindado nuevas perspectivas, nuevas preguntas, una nueva apreciación por la riqueza y la complejidad de la historia y la mitología. Gracias por acompañarnos en esta fascinante aventura. Sigan explorando, sigan cuestionando, sigan buscando respuestas. Hasta la próxima.